Gracias, doctora. Eh, Señores alumnos, buenos días. Es para mí un placer estar en contacto con ustedes. Quiero agradecer previamente la invitación cursada a través del doctor Pedro Mascaro y de la doctora Juliana, que muy gentilmente eh, me halaga ella. No creo tener tantas condiciones de gran docente, pero trato, me esfuerzo, eso sí, chicos. Creo que muchas gracias y vamos a empezar la clase que es importantísima. Tenemos como contenidos, ¿no? Una pequeña introducción, los conceptos generales, una idea general del eje hipotálamo, hipófisis ovario, la producción hormonal del ciclo, qué ocurre en el ovario ante ello, qué ocurre en el endometrio y unas conclusiones breves. En general, el ciclo reproductivo, o sea, nos garantiza ¿qué cosa? La perpetuación de la especie. La especie humana, estamos nosotros dependiendo del buen funcionamiento de la fisiología de la reproducción en la mujer. Entonces, esto da como resultado que en cada ciclo menstrual, pues, hay dos procesos trascendentales que se producen en respecto a la reproducción. Es la maduración y la liberación del óvulo fecundo del ovario, que está bajo un control hormonal, y la preparación del útero para recibir al embrión en caso de que se produzca la fecundación. La ovulación nos da la idea ya de que va seguida del sangrado menstrual, el cual es recurrente, es predecible, es secuencial, pues es repetitivo. Ustedes saben que más o menos hay un margen en cuanto a las características del régimen catamenial, ¿no? Y eso es lo que debemos considerar cuando evaluamos y preguntamos, cuando hacemos la anamnesis de nuestros pacientes. La primera menstruación se llama menarquia, se conoce como menarca o menarquia. Y eh, se presenta alrededor de entre los 10 y 12 años de la mujer. Entonces, eh, parece ser que está influenciada por diferentes estímulos, ¿no? Ambientales, climáticos, nutricionales. Así que eso es la primera menstruación o menarquia. La última menstruación es la menopausia. La menopausia quiere decir ya no menstruo y se diagnostica cuando uno tiene más de un año, la mujer tiene más de un año de que no ha menstruado y está alrededor de presentarse entre los 45 y 50 años. Una menstruación se acepta que no debe durar más de 7, algunos dicen 8 días, con un intervalo de 28 días, más o menos 8 días. ¿Y cuánto debe sangrar una mujer? Más o menos entre 20 y 80 mililitros como máximo. Debemos recordar, es necesario que conozcamos qué es lo que sucede en los diferentes órganos. En este caso, tenemos que recordar el endometrio, que es la capa interna del útero, ¿no? Este epitelio tiene cambios significativos durante diferentes etapas del ciclo menstrual que vamos a revisar luego. Y recordemos que tiene una capa funcional, ¿ya? Y una capa basal. Esta funcional tiene a su vez, dos partes. Una es la capa compacta, ¿no? Que está en contacto con la cavidad, y el estrato esponjoso, que eh, se diferencian porque el cuello de las glándulas está en la capa funcional y el cuerpo de la glándula está en
el estrato esponjoso de esta capa funcional. Acá, para que vean ustedes de lo que vamos a hablar, básicamente, es cómo el hipotálamo ejerce sus funciones, ¿no? A nivel de los diferentes órganos. En este caso, revisaremos qué ocurre en el folículo ovárico y qué ocurre en la mucosa uterina. Entonces, un ciclo menstrual es la consecuencia, pues, de las interacciones de tres entidades anatómicas, básicamente, ¿ya? El eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que es el maestro, el director de orquesta, el que dirige todo, y de su integridad depende mucho un ciclo sexual normal. El ovario, que es el órgano diana, ¿no? Que es el reloj fisiológico que va a producir los estrógenos y la progesterona. Y el otro componente es el útero, que tiene una acción pasiva, recibe el influjo hormonal, cambia el norte, pero él va a ser el que va a alojar al producto notable. Nuestro producto notable es al final, el feto. ¿Qué es el sistema de eje hipotálamo, hipófisis, ovario? Es pues un conjunto de partes del sistema nervioso central, ¿ya? Que va a influenciar en, en los diferentes órganos de la economía. La neuroendocrinología de la función sexual y reproductiva, ¿no? Nos presenta pues un sistema neuroendocrino con tres tipos de células, ¿no? Las neuronas magnocelulares que están en el hipotálamo y que sus acciones van hacia la neurohipófisis, donde van a depositar lo que produjeron, oxitocina y vasopresina, en la hipófisis posterior. También tenemos las membranas parvicelulares que producen los factores libidaroides de gonadotrofinas. Estas van a través del tallo hipoficiario, a través del sistema porta, y son los que producen los factores reguladores o factores liberadores. Y hay otras neuronas de proyección hipotalámica que se encuentran diseminadas a todo lo largo del sistema nervioso central y van a tener ciertas funciones cada una de ellas. Entonces, el sistema endocrino está formado por ejes, ¿no? Estos ejes son los que van a eh, actuar sobre diferentes aparatos y sistemas, ¿ya? Diferentes aparatos y sistemas. Entonces, ¿qué es lo que constituye un eje? El eje, por ejemplo, el que vamos a revisar, hipotálamo, hipófisis, ovario. También hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Esos son los ejes, ¿no? Que tienen diferentes mecanismos de regulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el feedback, que es el sistema de retroalimentación, que puede ser positivo o negativo. No vamos a tratar esto en detalle porque esto lo han revisado ustedes en fisiología, ¿no? Tiene características de que se produce por pulsos, ¿no? Que tienen se repite cada cierto tiempo y con una determinada amplitud. Tiene ritmos. Recuerden el ritmo circadiano, ¿no? Recuerden, se habla también del ritmo circoanual. Entonces, estas son características del sistema endocrino, que tiene receptores, ¿no? Que pueden ser receptores de membrana o intracelulares,
para donde ejercen la acción de diferentes maneras, y también se puede ver influenciado por los transportadores en la sangre que pueden alterar su concentración debido a la alteración de estos transportadores o por la competencia con otras, ¿qué te digo? Con otras sustancias, con otras hormonas. ¿Ya? Entonces, tenemos pues, en resumen, que eso es el eje hipotálamo, hipófisis ovario. Es la interacción entre ejes, es la interacción con el ambiente. Recuerden que el medio ambiente influye sobre la corteza cerebral y esto nos tiene que hacer pensar que existen pues diferentes niveles, diferentes niveles. Esto es algo de lo que hemos dicho, que la corteza cerebral envía fibras diferentes al hipotálamo, los neurotransmisores, ¿no? Los receptores actúan sobre, y esto, con todo ello, actúan en diferentes áreas y regulan la síntesis y la secreción de las hormonas hipotalámicas, ¿no? Acá revisamos lo que habíamos dicho, la secreción de diferentes factores liberadores definitivamente va a dar como resultado la activación de los ejes diferentes que habíamos mencionado como ejemplo, ¿no? Eh, Recuerden de que cuando nosotros evaluamos y vemos que hay un eje alterado, por ejemplo, se alteró el eje del ovario, ovárico, el eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces, esto puede ser primariamente de allí, pero puede ser que también se alteró la glándula tiroides, o se alteró la suprarrenal, o se alteró algún otro eje. Entonces, eso hace que cuando evaluemos, tenemos que ser acuciosos durante nuestra anamnesis, nuestro examen, para tratar de detectar algunas alteraciones. Una aplicación clínica, cuando existe una hemorragia posparto severa, puede la mujer hacer una, una necrosis de ciertas porciones de la glándula hipófisis y por lo tanto después hacer una alteración y una falla en la función de estos ejes. Nosotros vamos a centrar la atención en la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Que regula la secreción de LH y FSH, la hormona luteinizante y la hormona, ¿no?, del folículo estimulante. Miren, les habíamos dicho que el hipotálamo también secreta hormonas que son almacenadas en el óvulo posterior de la hipófisis, ¿ya? Y secreta la hormona antidiurética o vasopresina, que es una hormona bastante importante, ¿no? La vasopresina actúa sobre el túbulo contorneado distal del riñón para regular la absorción de agua, la concentración de la orina, y tiene también acción sobre el músculo, el músculo liso del sistema vascular. Y esto hace que pueda tener una respuesta marcada a nivel de los receptores y tener una alteración a nivel del sistema cardiovascular. La oxitocina, la oxitocina tiene que ver con nosotros porque estimula las contracciones musculares del útero y tiene que ver con el parto, el trabajo de parto y la excreción de leche por las glándulas mamarias a través de los estímulos de las miofibrillas. Entonces favorece la lactancia materna. Entonces, acá tenemos pues básicamente lo que es la acción de la, oxitocina en la producción de leche, teniendo que
jugar un papel importante y trabajar también de la mano con la prolactina en la producción y la excreción de la leche a través del estímulo de la succión. Entonces, para que no se olviden, recuerden que nosotros tenemos ejes, pero también tenemos niveles a nivel del sistema, ¿no? Hipófisis, ovario, o hipotálamo, hipófisis, ovario. La corteza cerebral recibe a nivel de los sentidos, a nivel del medio ambiente, a través de lo que ocurre, ¿no?, alrededor de nosotros, recibe estímulos y estos estímulos van de la corteza hacia el hipotálamo, que produce la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ya? Llegan a la hipófisis, ¿no?, para producir las hormonas FSH, LH, y luego actúan sobre los ovarios produciendo estrógenos y progesterona, que van a su vez a alterar o a producir, perdón, el crecimiento endometrial. A cualquier alteración de ellos, nosotros hablamos digamos, una alteración primaria, secundaria, terciaria, de acuerdo al nivel de alteración. Cuando es los ovarios, primaria; cuando es hipófisis, secundaria; cuando es hipotálamo, terciaria; y el cuarto nivel, que es la corteza cerebral. Entonces, ¿cómo se produce este sistema de liberación en en la mujer? Hay una regulación creciente, hay un autocerramiento si la expulsión es pulsátil. Es pulsátil. Se necesita que ah, eh, que le digo, la producción no sea fija, sino pulsátil, como vamos a ver luego. Es por pulsos que tienen amplitud y tienen una frecuencia, como habíamos dicho, ¿ya? Y esto va a hacer que cuando llega al complejo degradado en el interior de la célula gonadotropa y tiene un número adecuado, entonces, de receptores, estos receptores van a regresar hacia la superficie celular y van a captar nuevamente. Si eso no se produce, definitivamente no va a haber una buena producción de la hormona gonadotrófica. La regulación de crecientes se conoce cuando la exposición a la GnRH es continua, y entonces en esta situación los receptores que están involucrados en la captación no retornan a la superficie y por lo tanto no hay forma de producir más estas sustancias. Esto es lo que quiere decir la producción por pulsos de estas hormonas liberadoras de gonadotropinas. Entonces, la secreción tiene que ser pulsátil, ¿ya? Son pulsos frecuentes de amplitud pequeña, ¿no? Y luego, conforme va avanzándose durante las fases, la primera fase, ¿no?, la fase folicular del ciclo, entonces allí se va a producir la condición necesaria para que se libere el óvulo por la producción de LH. Después de ello, que se produce la liberación, hay un alargamiento de intervalo, la disminución de la amplitud. Entonces esto hace que ya no predomine
esta hormona y por lo tanto va a dar los cambios que se necesitan a nivel del útero para producir la variación en las glándulas con la idea de preparar ese epitelio para la receptividad del embrión. Entonces, las gonadotrofinas FSH y LH son isoformas secretadas en la misma célula gonadotrópica ubicada en las porciones laterales de la glándula hipófisis. ¿Ya? El pico de LH es fundamental para que se produzca la ovulación. En las primeras etapas, la FSH es la que actúa a nivel del folículo, como vamos a ver más adelante. Pero tengan en mente esto. La FSH estimula el folículo y la LH, la función clave que tiene es que si no hay este pico de LH, no se va a presentar la ovulación. Entonces, toda la población de células gonadotrópas, ¿no?, van a producir LH, ¿ya? Y que los receptores son regulados por la misma hormona, por las hormonas sexuales, por otros mediadores como la galanina, la inhibina, la activina, ¿no?, según sea estimulando o inhibiendo selectivamente la FSH, la LH, la prolactina. Entonces, es la hormona del crecimiento. Y de esa manera es que vamos nosotros a llegar a un momento en que se cumplen las condiciones para la eh, liberación del folículo y se produzca la ovulación. La FSH estimula el crecimiento folicular en el ovario. Su producción se inicia con la menstruación y disminuye cuando aumentan los estrógenos y la inhibina, ¿ya? Y la hormona luteinizante tiene un pico previo a la ovulación y induce la rotura del folículo maduro de la ovulación. Entonces, en resumen, las acciones del FSH y LH. Entonces, estos van a estimular en el ovario la producción de estrógenos, ¿no?, que es producido por los folículos en crecimiento y que de una manera, por retroalimentación negativa, inhibe ya al crecimiento folicular y a la producción de FSH, por ende. Propicia el desarrollo de genitales y caracteres sexuales. En el endometrio actúa en el crecimiento y estabilidad del endometrio. A nivel del exocervix, endocervix aumenta la secreción glandular, por eso se presenta moco. La piel y mucosa mantiene un trofismo. El hueso, a nivel del hueso, favorece la acción de los osteoblastos y la aplicación del calcio y crecimiento y cierre de las epífisis. A nivel de las mamas, propicia el crecimiento mamario y pigmentación areolar. Entonces, ven ustedes que el ovario, ¿no?, con la producción de estrógenos y de progesterona, tiene unas acciones que vamos a revisar, ¿no? La progesterona se produce básicamente en el cuerpo lúteo y a nivel del endometrio estimulan y desarrollan la actividad del endometrio secretor, produciendo que las glándulas se llenen de nutrientes, preparándolo para la implantación. A nivel del miometrio causa una tranquilidad, una lasitud a nivel del músculo uterino, disminuyendo las contracciones de él. Y a nivel del endocervix se espesa en el moco. O sea, son antagónicas, son antagónicas. Y les decía que de este modo el ovario, pues, tiene una función somática, es que le da la forma a través de estas hormonas que produce a la mujer
¿no? El desarrollo de los senos, contorneo de las caderas, eh, la voz, eh, la presencia de vello. Entonces, esa es la función somática. La función trófica es que mantiene la piel de la mujer tersa, la vagina húmeda. Ante su ausencia, la piel de la mujer y toda la economía, el cabello, su piel, todo se altera y sufren cambios, ¿no? Sufren cambios. La vagina se seca ante la ausencia de los estrógenos y tiene una función reproductiva cuando es la que produce a nivel del ovario eh, los óvulos a lo largo de la vida reproductiva. Miren, nosotros tenemos que y habíamos mencionado que necesitamos un pico de hormona LH. Ella se produce entre 24 y 36 horas antes de la rotura folicular y la ovulación sucede de 10 a 12 horas post pico de LH. Y miren, esto es importante, 24 a 36 horas después del pico de estradiol. Este pico de estradiol es importante porque es el único momento donde produce un feedback positivo en la producción central de la progesterona, de la LH, perdón, de la LH. ¿Ya? El pico de estradiol produce estímulo para la producción de LH y, por lo tanto, esto tiene unos cambios en el ovario que vamos a ver y se produce, pues, la rotura folicular. Esto es importante en el ciclo ovárico, FSH a nivel de la fase folicular, el cambios a nivel del endometrio, ¿no? Entonces, necesitamos la iniciación del pico de LH para que se produzca la ovulación, ¿ya? Dando, pues, lugar a que a nivel del ciclo ovárico ocurran todos estos cambios que vamos a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, en el ovario, cuando se está en la vida intrauterina, posee muchos, una cantidad inimaginable de óvulos, perdón, folículos primordiales. Y así vemos de que conforme avanza la gestación va aumentando, pero luego ya se produce la atresia folicular, viene el neonato, tiene una cantidad que va más de 1 millón, 2 millones, dicen otros 3, de folículos en los ovarios, y alrededor de la pubertad tiene 300.000, 400.000 folículos, los cuales van a sufrir los cambios para eh, que se produzca la ovulación. Ya en la menopausia ya esta función decrece y por lo tanto la mujer ya pierde su capacidad reproductiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se habla de que hay un reclutamiento folicular, se convoca, se invitan a los folículos primordiales, ¿no? A estos folículos primordiales que tienen una estructura básica, ¿no? Antes se decía que era una cosa simultánea a nivel en el momento de la iniciación del ciclo sexual. Pero ahora nosotros vemos de que, y estudios prácticamente muestran que desde semanas antes se está convocando a los óvulos, se está reclutando a los óvulos. Algunos dicen que van de 10 a 12, otros dicen más. Y que de ellos
¿no? Por los diferentes estímulos van a producirse los cambios que van a madurar al folículo, ¿no? Entonces, hay un crecimiento inicial del folículo primordial que, recordemos, está en estado de diploteno, de la profase meiótica. Presenta una célula única de células de la granulosa. Eso es en el folículo primordial, el cual, cuando comienza a producirse, ¿no? Mediante el estímulo FSH, los estrógenos, va a comenzar a sufrir cambios que van a llevar, ¿no?, a que de este pool de folículos se seleccione, ¿ya?, a un folículo, y alrededor del quinto al séptimo día del ciclo ya está un folículo elegido, ¿ya? Este se convierte en un folículo primario. La FSH siempre trata de rescatar algunos folículos de la atresia, ¿no? Pero solamente uno es el que va a ser premiado. Va aumentando el ovocito, las células de la granulosa, ¿ya?, se van transformando, y se forma también las células tecales, ¿ya?, que cada una tiene una función. Después de ello, se pasa al folículo secundario, que es un folículo preantral, ¿ya?, muy funcionante, muy funcionante. Este ovocito crece y es rodeado de una zona que se llama la zona pelúcida, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sigue proliferando la capa de la granulosa, la teca se organiza formando estroma, ¿ya?, y el folículo adquiere una vascularización marcada, ¿ya? Esto debido al aumento en la producción de estrógenos. El folículo preantral se llena de líquido, y se va aproximando a nivel ya cercano al día ovulatorio, se acerca hacia la superficie del ovario, ¿ya? Se llena de líquido, tiene mucho, 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 mucho líquido. Entonces, los estrógenos han hecho este trabajo. Entonces, se produce el líquido folicular que se acumula en los espacios intercelulares de la granulosa y forman la cavidad, ¿ya?, que es un medio adecuado, favorable para el ovocito. Entonces, este es el folículo terciario o antral, que es el preovulatorio. A nivel de él, ¿no?, hay una vascularización a nivel de la teca, y que ayuda al ingreso de las gonadotrofinas selectivamente a un folículo, ¿ya? Esto es definitivamente lo que ocurre corrientemente. No estamos hablando de embarazo múltiple, esta es la fisiología normal de reproducción. La granulosa multiplica los receptores para LH para que a su vez respondan al pico ovulatorio de LH. Este es el folículo que va a ser siempre el dominante. Se produce el pico de LH, y este folículo, el folículo antral, va a formar un cúmulo de células, ¿ya?, en la periferia, ¿ya?, que va a sufrir la presión intra, ¿no?, folicular, y se va a romper esa
esa capa y se produce la ovulación. ¿Ya? Pico de LH, en este folículo de Graf, las células aumentan, se llenan de inclusiones lipídicas, la teca vascularizada se vacuoliza, aumenta la producción estrogénica produciendo el pico de 24 a 36 horas antes de la ovulación. Viene el pico de LH, que es dentro de las eh, siguientes 10 a 12 horas post pico de LH, y se rompe, ¿no? Se rompe y se produce la liberación del óvulo que va a ser captado después por la trompa para que sea fecundado de ser el caso. Entonces, aquí a nivel del estigma ovárico, como se llama ese cúmulo de, de, de células y contenido que se rompe y sufre los efectos, ¿no?, de las enzimas y a través del medio físico de la presión intrafolicular, se rompe y sale con sangre, con este licor folicular y es captado por la trompa, ¿no? Es captado por la trompa que luego va a formar el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo va madurando hacia el cuerpo lúteo maduro y al cuerpo albicans, que tienen actividad hormonal. Acá, una vez que se ha ovulado, ¿ya? Una vez que se ha ovulado, se produce la producción de progesterona, que es la que va a soportar la gestación inicial en los estadios iniciales en caso de presentarse. ¿Ya? Este cuerpo lúteo, ¿no?, ya maduro, va a durar, dicen algunos, entre 5 días, 7 días, dicen otros, y después de ello va a producirse la luteolisis, va a degenerar. Entonces, viene ahí viene la depresión en la producción de progesterona y a través de la producción de ciertas sustancias como las prostaglandinas se produce la, la, la menstruación que vamos a ver ahorita más adelante. El cuerpo lúteo ya atrésico, viejo, queda como una cicatriz y se llama cuerpo albicans. Ese es el ciclo ovárico. Ahora, ¿qué ocurre en el endometrio? En el endometrio, recordemos la capa funcional, que es la capa que va a darnos a nosotros la posibilidad, ¿no?, de regenerarse una y otra vez. Y la capa basal, no, perdón, la capa basal es la que nos da la posibilidad de repetir este ciclo y a lo largo de la vida reproductiva regenerar a este epitelio, y la capa funcional que tiene dos componentes, ¿no?, que es el que se va a descamar con la menstruación. Cuando viene la menstruación, o sea, miren la disminución en el trabajo que hace la progesterona, ¿no?, de una acción contraria contra las prostaglandinas, disminuye, entonces las prostaglandinas actúan a nivel vascular y producen una isquemia. Esa isquemia produce necrosis y por esos mecanismos y aumento de la contractilidad del útero se produce la descamación menstrual. Entonces, esto ocurre pues cuando no se fecunda el útero, el cuerpo albicans no produce estradiol, ocasionando isquemia, necrosis,
hemorragia y descamación de la capa funcional. Pues, ¿no? Viene ya la fase proliferativa, donde por acción de la FSH y de los estrógenos se va produciendo el engrosamiento endometrial. Fíjense que el endometrio, después de la menstruación, parece como una ciudad bombardeada, sin, llena de irregularidades, es como un jardín con el gras cortado al ras, ¿no? Mide 1 o 2 milímetros a lo mucho. Y a partir de ahí, por este estímulo, comienza a proliferar y las glándulas se reestructuran y van dando, a partir de la capa basal, van modificándose y se reestructura para llegar a medir, según algunos, a nivel de la fase ovulatoria, alrededor de 10, dicen, 14, hasta 14, dicen otros. Entonces, ese es lo que ocurre en el endometrio. Se reestructuran primero, ¿ya? Acá predominan los estrógenos y la FSH. A través de ellos se reestructuran las glándulas endometriales, ¿no? Porque tienen que ofrecer al huevo fecundado, en caso de presentarse, una estructura que favorezca su anidación, ¿no? Entonces se produce la ovulación en el día 14, en un ciclo de 28, o sea, 14 días antes de la menstruación se va a producir la ovulación, y luego de ello, una vez que ya se reestructuró todo el epitelio endometrial, viene la fase secretora, donde tenemos la acción de la progesterona, que va a hacer que estas glándulas se tornen tortuosas y se llenen de contenido nutricional. ¿Ya? Mucinas, algunos vacuolas de glucógeno y todo, con la idea de nutrir al producto notable que es el óvulo. Entonces viene esta fase secretora, las glándulas siempre tortuosas, ¿no? Y nosotros vemos que el fin de esto es preparar a este órgano para la implantación, llena de glándulas que van a tener nutrientes y un flujo sanguíneo bastante considerable. Luego se repite lo que habíamos mencionado, disminuye la acción inhibitoria de la progesterona sobre las prostaglandinas y otras sustancias activas aquí, y se liberan prostaglandinas que van a, las prostaglandinas van a producir isquemia, necrosis, ¿no? Y desprendimiento de la capa funcional, y la menstruación se repite. Por eso, una aplicación clínica aquí, cuando hay mujeres que tienen dismenorrea, es decir, una regla dolorosa, una menstruación dolorosa, ¿no? Nosotros debemos aconsejarles que tomen un antiprostaglandínico días antes de empezar la fecha esperada de su regla. Entonces, eso es lo que ocurre a nivel del endometrio. Entonces, la fase menstrual está bombardeado el endometrio, la fase proliferativa se reestructuran las glándulas, y en la fase secretora se llenan de nutrientes para esperar al embrión. Esto es en gráfico lo que ocurre, y que es lo que habíamos mencionado. Entonces, el ciclo sexual femenino es un proceso fisiológico dependiente de la acción hormonal que involucra a la FSH, ¿ya? A la FSH y LH, ¿ya? A la producción
de estrógenos y progesterona, y progesterona a nivel del folículo ovárico, ¿ya? Producen estrógenos y progesterona que van a terminar con la ovulación y posterior formación del cuerpo lúteo, ¿ya? Que va a degenerar después en el cuerpo albicans, y la finalidad es perpetuar la especie, produciendo pues una mucosa uterina completamente adecuada para la implantación. Una aplicación clínica también respecto al juego hormonal. La primera fase es estrogénica, entonces la temperatura es ligeramente menor que a la fase secretora, que es la fase progesterónica. Cuando comienza a producir la progesterona, aumenta la temperatura, algunos dicen que hasta 0,5 grados respecto de la fase anterior. Recuerden que la ovulación ocurre como resultado de un pico de LH, el cual ocurre por un efecto feedback positivo de los estrógenos de una manera excepcional a nivel de la adenohipófisis. De una manera excepcional. La menstruación ocurre pues por una deficiencia fisiológica de estrógeno y progesterona, acción de las prostaglandinas, lo que da inicio a un nuevo ciclo menstrual femenino. Entonces, el control de los ciclos reproductivos o de la reproducción es igual a que la mujer tenga ciclos espontáneos, interdependientes, con desarrollo de folículos adecuados, selección de folículos, una ovulación oportuna, y esto no se olviden, un endometrio receptivo. Habíamos dicho que el útero era un convidado de piedra, que estaba ahí, simplemente sufría una acción no anatómica, histológica, ¿ya? Pero que es el que va a acoger al producto notable, ¿ya? Del óvulo fecundado para que se produzca el embarazo. Esto es lo que quería presentarles y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Vamos a ver si